Agradezco a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, que estés, Luis, en la línea telefónica. Buenos días y bienvenido. Carmen, me da mucho gusto saludarte. Muchos temas, muchos asuntos. Déjame ir por partes, si te parece, en esta conversación a la que te invito, pues con los asuntos que están a nivel internacional y nacional, marcando buena parte de la existencia de México en estos momentos. Empecemos, te propongo, por el tema del petróleo. Estamos siguiendo de cerca los resultados de estas intentonas desde la OPEP de bajar la producción o de hacer algo para frenar la caída de los precios del petróleo. Y bueno, pues estamos viendo un panorama complejo, difícil, la paridad peso-dólar, la caída del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, Luis Videgaray, el diagnóstico, la descripción del momento que se vive en México, precisamente en este entorno, por parte del secretario de Hacienda? Carmen, lo primero que tenemos que preocuparnos y proteger son las finanzas públicas, porque una parte muy importante de los ingresos del gobierno federal y también de los gobiernos estatales a través de las participaciones derivan del petróleo. Por lo tanto, un riesgo importante para México cuando baja el precio del petróleo en los mercados internacionales es qué le va a pasar a los ingresos del gobierno. Ahí es donde cobran importancia la estrategia que hemos adoptado de coberturas para el próximo año. ¿A qué precio se hizo el presupuesto de egresos para el año que entra, para 2015? Se hizo, recordarás, a un precio de $79 por barril de la mezcla mexicana. Con la caída de ayer en los mercados internacionales, no ha publicado todavía Pemex la cotización más reciente de la mezcla mexicana, pero va a estar cercana a los $66, entre $65 y $66 por barril. Esto quiere decir que estamos ya $14 por debajo del precio con el que se hizo el presupuesto de egresos. ¿Esto nos va a afectar el año que entra? ¿Vamos a tener menores ingresos? La respuesta es no. Y esto se debe a que el gobierno mexicano compró un seguro de coberturas petroleras, al cual se invirtieron recursos de nuestros fondos de estabilización, que nos permiten proteger exactamente el precio de $79 por barril. Esperamos que conforme avancen los siguientes meses del año, el precio del petróleo tenga una evolución positiva, pero no lo sabemos, no lo podemos saber. Y por lo tanto, como es una variable que está fuera de nuestro control, era necesario adquirir este seguro. Es un seguro en el cual se invirtieron $770 millones y que nos permite asegurar los ingresos para todo el año que entra, con independencia de dónde está el precio del petróleo. El precio del petróleo es una variable difícil de predecir, de pronosticar. Depende de muchos factores, todos ellos ajenos al control de México. Lo que sí puede hacer México es utilizar los mercados financieros, en este caso los mercados de derivados, como lo hicimos y lo anunciamos a principios de este mes, que habíamos concluido la estrategia de coberturas, y en ese sentido podemos estar tranquilos de que durante 2015 los ingresos derivados de petróleo están protegidos con independencia de hasta dónde baje el precio. ¿Estamos cubiertos, Luis, en lo que resta de 2014, así sea un mes? Estamos ya cubiertos en 2014. 2014 para efectos de ventas de petróleo ya terminó, porque las ventas se hacen con 6 semanas de anticipación. Entonces, el precio del petróleo que estamos viendo hoy en día está ya afectando las ventas de las que se van a efectivamente realizar a principios de enero. El precio promedio del petróleo en 2014, para efectos de ventas en 2014, fue de $92 por barril, por encima del precio de ley de ingresos. En ese sentido, no hubo una afectación para los ingresos 2014. Donde sí la veríamos si no hubiéramos adoptado la estrategia de coberturas en 2015, pero podemos tener la tranquilidad que 2015 está cubierto a un precio de $79, que es con el que se hizo el presupuesto en la Cámara de Diputados. En una mirada de más alcance en términos de tiempo, Luis Videgaray, déjame retomar lo que le escuché ayer a Raúl Feliz, este experto del CIDE, que hablaba de dos cosas. El dólar está de vuelta, decía, y los precios bajos de petróleo podrían durar décadas, años y décadas. ¿Cuál es la mirada de Luis Videgaray sobre estos es muy difícil, es muy difícil saber cuál es el comportamiento futuro de los precios del petróleo. Lo que es un hecho es que uno de los determinantes por los que el precio del petróleo ha bajado es porque el crecimiento mundial está más lento de lo esperado. Cuando la economía del mundo crece menos, se demanda menos petróleo, se demanda menos gasolina, se demanda menos combustibles de carácter industrial, y por lo tanto eso origina una presión hacia abajo en el precio del petróleo. Conforme el crecimiento mundial
se acelere en los próximos meses y sobre todo en los próximos años, veremos una recuperación, hay una tendencia a la recuperación del precio. Y también hay que ver qué pasa por el lado de la oferta. ¿Por qué también está bajando el precio? Pues porque se está produciendo más petróleo que antes. Pero si el precio del petróleo se mantiene bajo durante algunos meses, hay proyectos que ya no se van a realizar. Hay nuevos esfuerzos de exploración, particularmente en los yacimientos de más alto costo, que se van a detener. Entonces, es muy difícil, yo no me atrevo a hacer un pronóstico del precio del petróleo para los próximos años, pero así como es difícil argumentar que el precio del petróleo va a subir, también es difícil argumentar que va a bajar. Lo importante es que México tiene una estrategia de precaución, una estrategia prudencial que está protegiendo nuestros ingresos públicos. Nos quedamos con eso, Luis Videgaray, en esta parte de la conversación. Está por anunciarse ya, pero nos lo adelantas, el precio de la mezcla mexicana que se calcula en este nuevo contexto entre 65 y 66, $14 abajo del pronóstico inicial que se había pensado, pero tú dices, el seguro que compramos nos sostiene el precio de 79 todo 2015. Ese es el resumen de esta parte de la conversación. Así es, Carmen, y por supuesto estaremos muy atentos a lo que pasa en el mercado del petróleo. Estuvo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, estuvo en Viena esta semana en una reunión previa a la reunión de ministros de la OPEP. Se acordó que habrá una nueva reunión de este grupo, no de la OPEP, sino de este grupo de países no miembros de la OPEP en el que participa México. Será una nueva reunión en febrero para seguir intercambiando información y seguir participando en la conversación internacional sobre el futuro del precio del petróleo, pero desde la perspectiva de las finanzas públicas hemos actuado a tiempo y con responsabilidad. La depreciación del peso mexicano frente al dólar, al igual que otras monedas del mundo, ¿qué mapa nos ofrece? Vemos primero que nada vemos un fortalecimiento, como lo comentaban ustedes ayer, Carmen, hay un fortalecimiento del dólar respecto a todas las monedas. Eso tiene que ver porque Estados Unidos está creciendo más que el resto del mundo, particularmente que Europa y que Japón. Entonces, es natural que todas las monedas, incluyendo el peso mexicano, tengan cierta depreciación o cierta debilidad frente al dólar. En segundo lugar, los países en los mercados emergentes, todos han tenido una depreciación frente al dólar, porque se espera, conforme la política monetaria en Estados Unidos se ajuste, es decir, en los próximos meses se espera que suban las tasas de interés en Estados Unidos, los mercados se anticipan y eso ha generado cierta depreciación en los países emergentes. Por ejemplo, en el año, el peso frente al dólar se ha depreciado en alrededor de 5.6%, si vemos el dólar spot. El caso de Brasil es de 7.15%, el caso de Perú es de 14%, es decir, es un fenómeno que está ocurriendo en todos los países emergentes. En el caso de México, además, por ser un país productor de petróleo, ante la baja del precio del petróleo, es natural que el tipo de cambio absorba algunas de estas volatilidades. Es parte para lo que sirve el tener un tipo de cambio libre. Cuando teníamos hace un par de décadas el tipo de cambio fijo, estos movimientos se traducían en salidas inmediatas de capital, particularmente pérdida de reservas internacionales. Hoy eso no ocurre. Hoy el tipo de cambio que fluctúa todos los días y que no lo fija el gobierno, no lo fija el Banco de México, lo fija el mercado, absorbe este tipo de volatilidades sin deteriorar los fundamentos de la economía. Luis Videgaray, déjame dar un salto al tema de lo que ayer anunció Enrique Peña Nieto, este decálogo de medidas y anuncios que hizo, incluyen una parte que tiene que ver con el tema fiscal, incluyen una parte que tiene que ver con el asunto económico. ¿En qué están pensando cuando hablan de un trato diferenciado en términos incluso fiscales en zonas específicas del país a las que se pretende dar un impulso adicional para su desarrollo? Carmen, tenemos en el mundo experiencias exitosas en muchos países de utilizar la figura de zonas económicas especiales. ¿Qué es una zona económica especial? Es una zona dentro del territorio de un país en el cual, para darle un impulso a su desarrollo, se generan condiciones distintas a las que existen en el resto del país con respecto al tratamiento del comercio exterior, con respecto a los impuestos, a los programas de fomento de la banca de desarrollo, por ejemplo, que van como un conjunto de medidas integrales para generar desarrollo donde no lo hay, para generar industria donde no existe la industria. En México nunca hemos adoptado esta figura, que ha funcionado muy bien en países que van desde China, en Corea, en la India, en Tailandia,
que han demostrado ser detonadores reales de desarrollo industrial y que nosotros nunca lo hemos utilizado. Ahora bien, ¿por qué proponer ahora zonas económicas especiales, particularmente en los estados más rezagados del país, en los estados que, a diferencia del resto del país, no están creciendo, donde el ingreso per cápita de cada mexicana y mexicano que vive en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas se ha mantenido sin cambios en los últimos 20 años, mientras que en el resto del país ha aumentado, en parte por la integración a la economía global? La tendencia, si seguimos de esta manera, si seguimos con las mismas políticas que han regido para esta región durante los últimos 20 años, que han sido fundamentalmente esfuerzos a través de la política social, de los programas de corte asistencial, pues es que el resto del país seguirá avanzando, integrándose a la globalidad, exportando, generando valor agregado, productividad, y la región más pobre del país se va a separar cada vez más, se va a rezagar cada vez más. Y sin duda, este es uno de los determinantes, no es el único, tal vez no es el más importante, pero sí es uno de los determinantes reales de las condiciones de inseguridad, de violencia y en general de insatisfacción social que existen en el sur de México. Por lo tanto, el presidente de la República propone, por primera vez en el caso de México, desarrollar estas zonas económicas especiales para estos 3 estados, no en todo el estado, sino en puntos específicos que por su ubicación pueden convertirse en polos de desarrollo en los próximos años, pero que requieren una política pública distinta a la que se ha venido utilizando en los últimos años. Ese es el concepto de las zonas económicas especiales. Un plan emergente de empleo se dijo ayer también. Un plan emergente de empleo temporal, en virtud de que empleo temporal. Este proyecto de zonas económicas especiales transformará la realidad económica de esta región a lo largo de los próximos años. Es una medida de fondo, de largo alcance, pero no tendrá en lo muy inmediato un impacto. Así que estas medidas se complementan con algunas emergentes de aplicación inmediata, como son un programa de empleo temporal que beneficiará alrededor de 300,000 familias, un programa de apoyo emergente al campo para la migración de cultivos y en particular en el caso del café, tienen problemas importantes por la presencia de la plaga de la roya, que ha destruido plantíos muy importantes en regiones particularmente de Chiapas y de Oaxaca. Un programa emergente de infraestructura municipal para ejercerse en los próximos meses, que junto con medidas de mucho mayor aliento, de mayor alcance, como es la creación de zonas económicas especiales, lo que busca es reactivar la economía del sur del país, que insisto, es una región que se está quedando atrás, y si no lo reconocemos como país, si el país no voltea a ver el sur, no con una actitud de contención política o de asistencialismo, el sur se va a seguir separando y el país tendrá 2 realidades económicas cada vez más distintas coexistiendo en una realidad que es políticamente y sobre todo socialmente muy compleja. Pues Luis Videgaray, ahí están los temas y los asuntos relevantes que desde fuera de México, a nivel internacional con el petróleo y el dólar y la paridad, y desde dentro de México se están planteando en materia económica, hacendaria, fiscal y todo el conjunto de cosas que hemos conversado esta mañana.